Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero que quiero hacer es retomar algo a lo que Lucas aludió al final, que es la distancia. Lo que quiero decir al respecto es que la distancia es el único camino para escribir poesía amorosa. Es decir, la distancia y la desdicha, el fracaso del vínculo, porque cuando el vínculo no fracasa, uno está demasiado ocupado como para escribir poesía. No hace falta en absoluto. Bueno, tras este comentario quiero decir que Andrés Ehrenhaus, que nació en 1955 acá y que vive en España, en Barcelona, desde el 78, desde el 76, es narrador, con lo cual quiero decir, no es poeta. Exacto, no soy mecánico dental, ¿no? No es mecánico dental, pero es narrador y no es poeta. Y tiene publicados 5 libros de narrativa. No, espera. Tres libros de cuentos y una novela. 3 libros de cuentos, una novela y creo que tenés algo de... Después hay recopilaciones. Recopilaciones son maneras de trampear y tener más libros, pero... Entonces, bueno, lo primero que le quería preguntar a Andrés es por qué se le ocurrió traducir los sonetos de Shakespeare. No así El lamento de un amante, porque yo tengo una hipótesis diferente con respecto al lamento de un amante, la violación de Lucrecia y Venus y Adonis, que son una mezcla de poemas narrativos y de monólogos teatrales. En cambio, los sonetos son, yo diría, el festival de la lírica. Y más de un comentarista exegético, que a mi criterio ha habido demasiados y seguramente seguirán proliferando con el tiempo, ha considerado, uno de ellos fue Oden, Winston Hugh Oden, que consideraba que que los sonetos eran una especie de diario privado, de registro privado, de una instancia amorosa que llevó 3 años en la vida de William Shakespeare, e incluso llega a decir que no los publicó por propia voluntad, sino porque, como se los había dado amigos, se los birlaron y se los entregaron a circular. Y se los entregaron a un editor sin su aceptación. Pero bueno, a ver, Andrés, ¿por qué se te ocurrió? Perdón, una cosa más. Andrés es también, en la colección que dirigió Marcelo Cohen, que se llamó Shakespeare por escritores, tradujo una de las obras de Shakespeare, Pericles, ¿no? La más cuestionada de todas. Sí, entonces, bueno, yo pensé que tal vez tras haber traducido el Pericles se había despertado tu interés por los sonetos, pero no sé si es así. ¿Por qué se te ocurrió traducir esto? A ver, no es que se me haya ocurrido. Sí que puede ser que encontremos un germen del interés por la traducción de Shakespeare, digamos, la poesía de Shakespeare, en la traducción de Pericles, donde quizás es una traducción que quizás tendría que revisar, porque ahora me he vuelto muchísimo más formalista. Y yo creo que en esa lectura formal del texto original, que digamos, en la poesía es donde más queda expuesto, digamos, esta poética que me he formado, está un poco el motivo. Me puse a traducirlos, entre otras cosas, porque todas las versiones o traducciones que leía, hay muchísimas versiones y traducciones de sonetos de Shakespeare. Digo versiones porque algunas son realmente versiones. No solo hay muchísimas, sino que seguirá habiendo. En España, en el 2008, se publicaron 3 traducciones. Perdón, de los 154 sonetos. De los 154. Porque ese es otro problema, porque prácticamente todo el mundo ha probado la mano, incluyéndome, pero de ahí
a traducir los 154, hay una enorme distancia, porque uno puede encontrar algún tipo de fórmula que funcione para 1, 2, 10, 15 sonetos, pero hacer los 154, que de todas maneras no son de pareja calidad, a mi criterio. Yo, ¿cómo? ¿Te referís a la traducción? No, a los sonetos, a los poemas de Shakespeare, a los poemas de Shakespeare. No son, o sea, él tiene una fórmula, pero no todo, como a todo el mundo, no todo le sale bien, quiero decir. Bueno, incluso en los dos últimos son famosos porque son quizás los peores, y además uno es una especie de reversión del anterior, es decir, es como el mismo tema. No me gustó cómo me salió, entonces lo hago de nuevo y están los dos. A ver, perdóname, repetí la pregunta. Es la digresión, es la digresión. No, estábamos en por qué se te había ocurrido ¿Por qué se me ocurrió traducirlos? Todas las versiones y traducciones que yo leía, a mi parecer, a mi entender, adolecían de algo. Lo mismo que la mía, evidentemente. Es decir, una traducción adolece por principio de algo. Pero ese algo del que adolecían las traducciones que yo leía no era lo que... no me satisfacía. Y entre otras cosas, lo que no me satisfacía era el abandono de la forma muy rápidamente en función del fondo, del así llamado fondo. Entonces, yo me propuse una traducción absolutamente, lo más formalmente rigurosa posible. La traducción, una de las traducciones menos formalmente rigurosas que existen es la de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez no sabía ni papa de inglés, y lo que se le ocurrió para digamos, desarrollar su capacidad en la lengua fue traducir los sonetos a vuela pluma, y entonces traducía frase por frase, verso por verso, y sale una cosa horrorosa. Desde este, digamos, ejemplo extremo hasta las traducciones que más se mueven, la traducción más canónica en España hasta hace muy poco era la de Agustín García Calvo, que a mi entender es bastante horrenda, a pesar de que es un gran traductor de poesía clásica, por ejemplo. Hizo que yo me planteara lo mismo que todo el mundo, es decir, agarrar alguno y probar. Lo que pasa es que se da el caso de que yo soy traductor profesional, entonces en mi relación con diferentes editores voy hablando de las cosas que se pueden hacer, aparte de los encargos que me hacen y yo acepto o no. Y hablando con un editor, justamente habíamos quedado en que yo le había propuesto traducir algo muchísimo más difícil que los sonetos, incluso los 154 sonetos de Shakespeare, que era una selección de poesía de Dylan Thomas. Porque me gusta Dylan Thomas. ¿Y por qué es más difícil eso que los sonetos de Shakespeare? Porque a Dylan Thomas lo entiende él y su madre probablemente, y muy poca gente más. En cambio, los sonetos, además de la aparente oscuridad que encierran, están tan estudiados y tan trabajados que la interpretación es facilísima. Uno puede tener alguna divergencia mínima de interpretación con alguien, pero realmente se resuelve en el cuerpo de la crítica shakespeariana. En cambio, Dylan Thomas, yo dudo mucho, yo leí estudios sobre la poesía de Dylan Thomas, pero no me aclaraban nada. Entonces, uno está mucho más solo ante el peligro y debajo realmente no hay ninguna red. Y además, cuando vos haces una traducción, hay traducciones de la poesía de Dylan Thomas, pero sí, tampoco me satisfacían. Pero cuando haces una traducción de la que hay pocos antecedentes, estás sentando un precedente y entonces estás mucho más expuesto. Con Shakespeare, en cierto modo, es una cobardía. Hay tantas traducciones que una más. Entonces, la gente se las lee a veces un poco así. Sin embargo, yo cuando me planteé trabajar en eso, traté de hacerlo con toda la seriedad y el rigor. Entonces, hablando con este editor,
de la dificultad de la traducción de Dylan Thomas y me dijo, ¿qué más tenés por ahí? Y yo, bueno, creo que hice algunos de los sonetos de Shakespeare. Y me dijo, a ver, pásamelos. Y le gustaron. Me dijo, bueno, ¿te animás a traducirlos? Sí. Claro, si te dicen, ¿te animás a traducirlos? ¿Entendés? Es que uno es débil y vanidoso. Y vanidoso. Entonces, ¿te animás? Sí, no me voy a animar. Por supuesto, cuando yo dije y digo que soy un traductor profesional, lo primero que le pregunté fue en qué plazo, con qué tarifa, etcétera, etcétera. Porque aunque parezca mentira, en España hay posibilidad de, no todo el mundo, no siempre, no con todos los editores, pero se pueden negociar tarifas, plazos y porcentajes de derechos. Y entonces, como llegamos más o menos a un acuerdo, y él me dio el tiempo que me hiciera falta, me puse. Y durante 4 años y pico estuve traduciendo los sonetos de Shakespeare, pero no era lo único que hacía, evidentemente, porque aunque me pagó generosamente, no compensaba los 4 años, ni con mucho los 4 años de trabajo. Los 4 años de contar sílabas. De contar, exacto, todo el tiempo contando sílabas. Entonces, esto lo hacía generalmente por la tarde y a la mañana me ponía a traducir para lo que se llaman las mal llamadas traducciones alimenticias, que, digamos, en este caso podían serlo o no, porque también traduje cosas que estaban muy bien entre medio. Y esa es un poco la historia del porqué. Bueno, veo que a pesar de que sos un narrador, estás como asomado al mundo de la poesía, digo por la referencia a Dylan Thomas antes, y ahora los sonetos de Shakespeare. Bueno, hay más referencias. Yo traduje una antología de poesía de Poe, que hice, digamos, la selección la hice yo, la traduje junto con Dobry, Edgardo Dobry. Sí, con Edgardo. Edgardo es poeta, digamos, ahí había alguien que avalaba la parte lírica, digamos. ¿Y ahí qué hicieron con la forma? Porque vos aquí descubriste, que ahora les va a contar cuál, descubrió, no, eligió una forma fija para hacer la versión en castellano de otra forma fija. ¿Y con Poe qué hicieron? Con Poe hicimos algo que se aproximaba, pero que no llega a tener el nivel de rigor que me pude desarrollar con los sonetos. Claro, los sonetos son en sí mismos una forma fija y son todos iguales, entonces eso te allana mucho el camino. Poe experimentaba con todo tipo de métrica. Era desprolijo, además. Muy desprolijo, claro. A pesar de que quería ser muy prolijo. Era prolijo en el sentido español del término, es decir, muy prolífico, muy... Sí. Muy fastidioso, ¿no? Ese es el sentido español del término. Sí, tal cual. Entonces, ya tenía esa traducción a mis espaldas y también una traducción de poemas de Kerouac, de blues, que también venían con la forma ya establecida, porque él escribía en estas libretitas que caben en el bolsillo de la camisa, y entonces estaba obligado a escribir versos muy cortos, y yo traté de respetar. Como ves, el respeto por la forma es una perversión que viene de lejos, pero bueno, después si querés explico las ventajas que tiene. No, ahora contales a todos qué elegiste, cuál es la forma que elegiste para tu versión. Bueno, los sonetos de Shakespeare son sonetos isabelinos. El soneto isabelino se diferencia del clásico petrarquiano y también del que adoptaron los barrocos españoles, que en vez de estar formado por 2 cuartetos y 2 tercetos, 4 y 4, 8 y 6, 14, está formado por 3 cuartetos y un pareado final. Y el esquema de la rima varía. Después está la cuestión del verso. El soneto petrarquiano, digamos que se tiende a considerar que tiene 11 sílabas. Para mí me parece que tiene 10.
porque el italiano se presta a contar de la forma, digamos, a considerar que la sílaba por excelencia es la aguda. Igual que en castellano. No, en castellano no, en castellano es la grave. La grave, La perdón, grave. sí. Igual que en inglés. Y en castellano esto lo virtieron naturalmente o de la manera más natural posible los barrocos en endecasílabos, que son versos de 11 sílabas como su nombre lo indica. Lo que pasa es que una cosa es decir endecasílabo y otra cosa es decir, endecasílabos hay de muchos tipos, hay de muchas clases y depende de dónde caen los acentos en el transcurso de la frase, en la cadencia que tiene el verso, y pueden caer en diferentes lugares. Yo lo que hice, creo que la particularidad, hay otra gente que también fue por ahí, pero una de las particularidades de esta traducción es que traté el endecasílabo como si fuese un pentámetro yámbico, y ahora explico lo que es el pie yámbico y por qué lo hice así. Los pies yámbicos son pies de una sílaba débil y una fuerte, 5 pies hacen 10 sílabas. Esto existe, este tipo de endecasílabo existe en la poesía castellana, pero no es común, está bastante desechado, es decir, está considerado un verso fácil. La poesía italiana, sin embargo, los que escribían en endecasílabos o en decasílabos, como creo yo, que no solo era Petrarca, también el Dante, etc., curiosamente hacían algo así como un ritmo yámbico, tenían un ritmo yámbico en sus versos. Y yo, con ayuda de un poeta y traductor de poesía, que es Luis Martínez de Merlo, llegué a la conclusión, digamos, él me obligó casi a que llegara, a la conclusión de que el par yámbico en castellano era interesante, porque uno podía hacer esta sucesión de sílabas de pares débil, fuerte, que luego leídos en castellano iban a tener su cadencia castellana, es decir, iban a tener sus acentos fuertes repartidos. Y entonces lo hice así, lo hice en un endecasílabo que es casi un pentámetro yámbico más una sílaba, que viene obligada por la manera de contar de la métrica castellana. Después lo que hice es lo que obliga el soneto, 14 versos, y te queda una matriz cerrada de 14 por 11. Hay gente que traduce el pentámetro yámbico, prefiere llevarlo al alejandrino, es decir, ese verso de 14 sílabas, que es como un poco más, es más desahogado, da una posibilidad mayor de respiración, pero que a mi entender es un verso posterior, es decir, no pertenece al barroco, es un desarrollo posterior, y era un poco traicionero, a mi entender, ¿no? A pesar de que esta discusión está abierta y existen versiones en alejandrino muy respetables, para mí era un poco traicionero recurrir a un verso que en la época no se conocía, no se usaba. Entonces me obligué al corset ajustado, hiperajustado. ¿Te sofocó? Y me sofocó. La fijeza de la forma. Me sofocó, pero yo creo que a Shakespeare también lo sofocó, y por tanto compartir el mismo sofoco tampoco estaba mal. ¿A vos te parece que los sonetos están sofocados? Yo creo que sí. Hay una apretura evidente. Al lado de Góngora no es nada. Bueno, a Góngora también, son corsets diferentes. Era otro sastre, digamos, sí, pero... Y en cuanto... Ahora después hablamos del contenido y ya pueden leer algún soneto, pero antes de hablar del contenido, ¿qué nivel de lengua decidiste que ibas a usar? Lo digo porque hay sonetos, hay Shakespeare para todas las épocas, y una de las hipótesis de la colección que dirigió Marcelo era traer a Shakespeare, o sea, ayornarlo
a una lengua que fuera más la lengua que se habla, sin llegar a que sea el demótico, digamos, sin llenarlo de localismos, pero bueno, con algunos localismos y demás, como ese proyecto abarcaba toda Latinoamérica y a España, se permitía que hubiera localismos, o sea, se trataba de hacer un Shakespeare vivo. ¿Vos qué hiciste con esto? Bueno, ella no lo dice porque es muy modesta, pero ella tradujo uno de las obras de esa colección. ¿Dos tradujiste? Los dos Enrique IV. Dos, bueno. ¿Vos qué hiciste? ¿Hiciste más o menos lo que yo? Yo lo hice en colaboración con Daniel Samuilovich. Pasamos 9 meses estudiando el verso blanco inglés antes de ver qué íbamos a hacer. Esto referido a la forma. Y después lo que hicimos fue usar registros de lengua muy diversos. Las obras se prestaban, claro, porque estaban las escenas de corte y las claro, escenas de taberna. Claro. Entonces, bueno, la escena de corte te marcaba, te restringía a un entorno lingüístico, claro, y las de taberna a otra. Claro, totalmente. Así que, pero esto es otro caso. Sí, es otro caso, es verdad. A ver, volvemos también un poco al primer punto, no me acuerdo si era el segundo, es decir, que soy un traductor profesional y traduzco para en este caso estaba traduciendo para la industria española. Esto es importante porque a pesar de que yo podría haber, por ejemplo, elegido el castellano de Argentina y proponerles una traducción en el castellano de Argentina, y supongo que nos hubiésemos peleado, pero finalmente hubiese seguido adelante, yo tenía que pensar que estaba traduciendo para un mercado, y perdonen que lo diga así, que incluía la península hispana, es decir, España y Latinoamérica. Entonces, esto influye en la decisión de la lengua que se elige. Después está el tema ese de que, bueno, que al ser Shakespeare un barroco y que la referencia más inmediata que uno tiene es el barroco español, que además tiene un peso enorme en la poesía, no solo española, sino latinoamericana, es decir, son poetas que, Góngora, Quevedo, son poetas que están presentes y gracias que lo están, porque son solidísimos, se aprende mucho leyéndolos. Entonces yo creo que conseguir que en la traducción hubiese resonancias, solo resonancias, referencias, idas, toques, ¿no? Que permitiesen que le permitiesen al lector inscribirse en una tradición, aunque no quedar pegado, ¿no? En una época demasiado lejana, pues era una lección interesante. Y yo eso creo que, aparte de que la conjugación de los verbos es la conjugación clásica peninsular, que todos aprendimos en el cole, aunque no usamos. Vos decís por el tú. Lo digo por el tú, por el vosotros, que aquí a Está veces bien. Suena un poco como, suena forzado. Sin embargo, me servía mucho para la rima sonante, que es otra cosa que no mencioné. Yo respeté el patrón rítmico de los sonetos isabelinos, pero en vez de utilizar una rima consonante, que es la que rima muerte con suerte, es decir, no solo las... Es muy oportuna la rima, porque el libro se trata de la muerte y de la suerte, de ninguna otra que hay cosa. poco más, muerte, suerte, fuerte. Se acabó ahí, ¿no? No digo por los poetas, ¿no? Que se acabó ahí. Lugones algo encontraría. Algo encontraría. No pero te bueno. quepa duda.